Usted me señora Mendoza, cuando empezó. Trabajo para casero. No. No, yo creo que la tercera representación fue Elena. Sí, yo tengo complicaciones. Bueno, tengo que dar para igual, si quieren estar con las fotos, yo lo voy a hacer una para lo cual si quieren ubicarse. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos y todas. A nombre, ¿no es cierto?, de la Organización de Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, la IGAR, que ha sido un esfuerzo conjunto de instituciones y de lo que mayor cercanía puedo conocer, ¿no es cierto?, la CAI propiamente tal, la Universidad de Estado y el Colegio General de Chile. Y también para aquellos que nos visitan, a nombre de Chile, ¿no es cierto?, les doy la bienvenida. Hoy día vamos a trabajar en base a las ponencias del pasado y voy a presentar a la primera expositora. Antes de dar su nombre, les voy a contar cómo me llamo Marcela Lorrat, trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y hace mucho tiempo en el tema de mediación, negociación, partimos con mediación familiar y nos ha tocado trabajar y ha sido alumna nuestra la reciente Colegio de Mediadores, que tiene muchos magísteres, lo ha hecho muy bien, al igual es cierto que hoy día nos recibe, que es María Osolán, que está a cargo del tema aquí en la universidad. Antes de presentarlo, formalmente señalarle va a tener 15 minutos para la exposición, a los 10 minutos les vamos a avisar, con el objeto, ¿no es cierto?, que puedan preparar las últimas ideas que así lo deseen. Y sin más, salvo que haya alguna consulta, alguna pregunta, ¿no? En este panel, que se llama Cultura de Paz, Educación y Comunicación para la Paz, Arte y Deporte, voy a estar con ustedes a Reina Lizeth Vázquez Gutiérrez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que hoy día nos va a contar sobre la formación de agentes de paz como indicador de responsabilidad social de las instituciones de educación superior. Reina. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues es un placer estar aquí en CLAC por segundo año consecutivo. El año pasado nos tocó estar en virtual y nos tuvimos esta oportunidad que hemos tenido desde el día de ayer de estar todos conversando y demás. Y bueno, pues la verdad estoy muy contenta de estar aquí en Chile y de ver todo lo que se está haciendo en la región de Latinoamérica sobre ello. Y bueno, platicarles un poquito lo que estamos haciendo en el norte del país, de mi país, de México. Nosotros somos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es una de las universidades, de las 3 universidades más grandes que hay en México. Bueno, nosotros constituimos prácticamente una institución de educación superior con más de 6 campus universitarios distribuidos en área metropolitana y fuera del área metropolitana del estado. Tenemos una matrícula de más de 220,000 estudiantes, más de 7,000 docentes, tenemos más de 330 programas académicos, etc. Entonces es una amplia población a la que tenemos que dar por lo que necesita, ¿no? Lo que se pide a nivel global para poder estar en estándares altos. Dentro de esta universidad hay un grupo de investigación que se ha constituido desde hace varios años que se dedica específicamente al estudio de la paz y los conflictos. Somos Grupo IREME y de ese grupo pues hemos logrado hacer diferentes trabajos, como una revista científica, plataformas digitales, repositorios digitales, vinculaciones, internacionalizaciones, etcétera, con el fin de que el interés por el estudio de la paz vaya creciendo endémicamente y hacia el exterior, haciendo colaboraciones con diferentes universidades. Es por ello que hemos colaborado con Chile, con Colombia, con Brasil, con muchísimas universidades a nivel latinoamericano y también europeo, y es lo que hay interés. Desde aproximadamente el 2012 venimos trabajando en un proyecto multidisciplinario, multidimensional, multifactorial, en donde pues más allá de que nos topamos con el discurso un poco, perdón, no voy a aprender con el discurso un poco de, bueno, la paz es utópica, ustedes hablan de cosas que no se van a lograr, etcétera, etcétera, pues empezar a darle tangibilidad, más que quedarnos en los intangibles,
que también son importantes de la paz y del estudio de los conflictos, irnos a la tangibilidad de lo que es la operacionalidad de la paz a nivel de instituciones de educación superior para que nos creyeran, ¿no? O sea, para que nos dijeran, bueno, está bien, si me lo pones así, pues a lo mejor sí, ¿no? Y entonces hemos logrado diferentes avances en base a esta visión. Todo empieza con el objetivo de que se trabaje en un modelo transversal. O sea, empezamos a decir, bueno, ya no queremos a la paz como un tema, ya no queremos a la paz como una asignatura solamente, no queremos a la paz como un diplomado, como un máster o como un doctorado, queremos a la educación para la paz, a la cultura de paz, al estudio del conflicto, a la pacificación, como algo holístico, ¿no? Que todos nuestros estudiantes pudieran tenerlo. Y en la intención de buscar este modelo integral, hemos logrado que nos reconozcan o vamos trabajando en ello partiendo del hecho de que, bueno, las instituciones de educación superior definitivamente fungen un rol importante en la formación de cultura de paz. ¿Por qué? Porque nuestros productos comerciales son seres humanos. Entonces tenemos que tomar esa responsabilidad en ese sentido. ¿Se pueden convertir nuestros seres humanos, nuestros productos, nuestros egresados en agentes de paz? Claro que se pueden convertir en agentes de paz, porque les podemos enseñar habilidades pacíficas que vayan a sus familias, a sus áreas laborales y a sus áreas sociales a contagiarlas, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad desde las instituciones de educación superior. Nuestro contexto, pues desafortunadamente, como en toda Latinoamérica, hay corrupción, hay desigualdad, hay discriminación, hay problemas estructurales, hay violencia estructural definitivamente, y es una percepción de América Latina, ¿no? Entonces vamos contra esa percepción. ¿Cómo? Pues a través del arma más fuerte que hemos tenido durante todos los tiempos, que es la educación. Y desafortunadamente esta percepción nos genera un descrédito. Entonces hay cosas con las que tenemos que luchar hacia la legitimación, pero tenemos contexto, tenemos bases, tenemos apoyo. Partiendo de la 2030, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el 16 nos validan que hay que trabajar por la paz, pues desde ahí nos podemos agarrar a nivel global y luego decir, bueno, a nivel internacional, a nivel latinoamericano, a nivel nacional, a nivel estatal, e irnos en esa escalerita, ¿no? Voy un poco acelerada porque tenemos poco tiempo. Entonces, este modelo de transversalidad práctica, que lo declaramos la primera vez en el 2015, ya ha venido apareciendo en diferentes obras del Grupo Irene, que somos los que estamos trabajando en ello, ha dado con 5 principales horizontes formativos. Entonces nosotros decimos, tenemos dimensiones o horizontes. Tratar de formar a los estudiantes en el pensamiento crítico y autocrítico para volverlos elementos participativos de su democracia, ¿sí? No receptores, participativos, pero con un pensamiento argumentativo, no detrás de una red que nada más digo que sí, no, pero no sé ni por qué sí, ni por qué no. Entonces desarrollar esas habilidades. La habilidad necesaria de la pacificación de conflictos, y ahí entra mediación. O sea, la mediación no se puede despegar de la pacificación de los conflictos. ¿Por qué? Porque la mediación como tal es la herramienta básica de la paz para llegar a acuerdos a través del diálogo. El desarrollo humano, la potencialización de la inteligencia emocional y la llamada empatía social. La empatía social como una habilidad de, sí soy persona, soy único, soy especial, pero pertenezco a un grupo. Y si yo me afecto, el grupo se afecta. Si el grupo se afecta, me afecto yo. Entonces tenemos que tener esa capacidad de conciencia colectiva. Y muchas veces nuestros estudiantes en las universidades la tienen. Soy yo, y no pertenezco. No hay consecuencias hacia ningún grupo, ¿no? Esta formación de agentes de paz, que empezamos a llamarla así para que ellos se la crean y para decirles, tú te estás convirtiendo en un agente de paz a través de la universidad, pues es la potencialización de estas habilidades, ¿no? De estas que vimos en estas 5 dimensiones. Llegamos al punto en el que nuestro estudio parte de dos grandes problemáticas que a la vez se unen. Uno, hay que reconocer que hay estrategias institucionales en muchos modelos educativos de las instituciones de educación superior a nivel de América Latina o a nivel latinoamericano, que esas están ahí, pero no se empatan con paz. O sea, se reconocen, están, pero no les llaman paz, no les llaman educación para la paz. ¿Cómo cuáles? Responsabilidad social, educación de derechos humanos, educación globalizada y erradicación de brechas de exclusión. Todas las universidades trabajan por ello. ¿Sí? Pero así les llamamos. Entonces empezamos a hacer un separatismo de este es el programa de tal, este es el programa de tal, y todos trabajan por separado, y todos tienen indicadores de medición por separado, y todos pero en realidad todos ellos constituyen la cultura de paz. Entonces,
podemos trabajar todos en conjunto hacia un mismo fin, que es nuestro producto estudiantil, ¿no? Es la idea. Entonces, todas las instituciones de educación superior estamos ahí. Esto tiene un impacto directo con lo que nosotros llamamos dimensiones, que es lo que les platicaba, la pacificación de conflictos, el desarrollo humano, la inteligencia emocional y la empatía social, pero las convertimos en competencias, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando partimos de esta visión, comenzamos a decir, tú ya tienes responsabilidad social en tu institución de educación superior, ya eres una institución por la paz, ¿sí? Y si tú le preguntas a muchas universidades, oye, ¿tú eres una universidad por la paz? No, yo no he hecho nada de eso. Sí, sí lo tienes, pero no lo llamas así. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Darle un orden a las cosas para empezar a generar tangiblemente cuál es el impacto de una cosa y de otra. Y en eso más o menos nos empezamos a centrar. Este estudio es un estudio faseado, ¿sí? Tiene alrededor de entre 4 y 5 fases de análisis. Esas fases de análisis se hacen por cada indicador y por cada impacto con los indicadores subsecuentes. Entonces es un estudio sumamente amplio que está en permanente cambio y en permanente desarrollo y que aquí solo traigo una pequeñita parte para decirles más o menos cómo estamos haciendo cada uno de todos esos indicadores. Aquí nos centramos en el primer indicador, que es responsabilidad social. Empezamos en fase 1 con una parte cualitativa, solo íbamos a lo descriptivo, no nos íbamos a ir más allá. Utilizamos un análisis documental y nuestra primera muestra es de 7 universidades en el norte del país, solo norte del país. ¿Por qué? Porque no podíamos diversificar la muestra. Teníamos que tener más o menos un control muestrario aproximado. Utilizamos procesos de codificación, categorización y análisis, aquí todo manual al principio, para poder entender sobre qué estábamos trabajando. Y comenzamos a categorizar todos los indicadores que nosotros estábamos trabajando. Aquí es una pequeña parte de las tablas, son tablas enormes, pero nos vamos a centrar en responsabilidades, para dar un ejemplo, nada más, ¿ok? Si ya teníamos categorías, teníamos que sacar cuáles eran los indicadores. Y entonces nos fuimos a la segunda fase, cualitativa exploratoria, con una sistematización conceptual temática de las mismas 7 universidades, utilizando categorización por indicadores. Y sale esto. La cultura y la educación para la paz se categoriza de esta manera y la responsabilidad social se categoriza de esta manera. Por lo tanto, comenzamos un proceso de interrelación. O sea, ¿qué es una? ¿Qué es otra? ¿Y dónde se conectan? ¿No? Esa era la idea. Y comenzamos a ver que algunos indicadores de interrelación eran formaciones humanistas, contenidos dirigidos al saber ser, o sea, la persona, contenidos al saber hacer, o sea, vamos a los 4 pilares de la educación, generación de conocimientos en una realidad social, ¿sí? Que estén conectados, redes de trabajo colectivo y ejercicios de resolución de conflictos en una realidad social. Entonces, no solamente responsabilidad social, también es paz. Entonces hay una interrelación, pero ya tenemos un proceso metodológico en el por qué sí pueden estar interrelacionados. Y partiendo de ahí, vamos a la siguiente fase, nos quedamos con una cualitativa, pero en la parte explicativa, es decir, de la descriptiva nos vamos a la explicativa y utilizamos una sistematización de códigos por análisis de contenido con las mismas 7 ahorita del norte del país. Digo en este momento 7 porque tenemos una fila, gracias a Dios, de muchas universidades que nos están levantando la mano para participar en el ejercicio, pero ahorita hasta que no agotemos todos los indicadores de las primeras 7 nos vamos a ir al centro y al sur del país. Sí, entonces hay unos hallazgos por categorización que vamos trabajando, en donde nos volvemos a centrar en los primeros 2. ¿Cuáles salieron más altos? Responsabilidad social e información del ser. Por lo tanto, coincide con lo que veníamos haciendo en la fase 2 y en la fase 1. Y vuelve a impactar en responsabilidad social. Y entonces ese sistema de codificación nos permite comenzar a jugar, por decirlo de alguna manera, con diferentes representaciones. Las más básicas, nubes de palabras, en donde responsabilidad social en la parte de formación sale alta. Acá está responsabilidad social, pero también está formación del ser, que están interrelacionadas, ¿no? Entonces sigue marcando el por qué sí, por decirlo de alguna manera. Y así las universidades empiezan a decir, entonces sí está. No es porque vienes y me lo dices, sino que sí hay un proceso por el que pueden estar relacionados. Por ejemplo, en la UNL, específicamente en nuestra universidad, tenemos responsabilidad social en formación y empieza a marcarse casi pareja con la erradicación de brechas de exclusión y sistemas educativos vanguardistas. Entonces, ahí está.
está saliendo. En la Autónoma de Chihuahua, que es otra del norte del país, sigue saliendo alta, ¿no? Entonces siguen marcándose. En la Autónoma de Tamaulipas, por ejemplo, aquí está, o sea, solo por dar un ejemplo. Entonces sí está interrelacionada. Lo mismo pasa con los segmentos o la segmentación. Cuando hablamos de los que más se mencionan en la educación para la paz universitaria, aquí está. Participación, autonomía, actitud crítica, compromiso, educación de agentes de paz, lo que nosotros teníamos como las primeras dimensiones del modelo. Y entonces vamos haciendo, obviamente lo estoy explicando muy rápido, pero vamos haciendo esas interconexiones para poder avanzar. ¿A qué llegamos? Hay una no identificación, definitivamente, si hay estrategias institucionalizadas, muchísimas, es lo bueno, lo rescatable de todo esto, pero no están identificadas como educación para la paz o cultura de paz. Pero podemos trabajar para que esas estrategias que antes eran aisladas puedan ser homologadas en las diferentes instituciones, esto hablo de México, pero se puede hacer en todos lados, para que todos tengamos entonces constituido un modelo transversal de educación y formación de agentes de paz, en donde todos tiremos la cuerda hacia el mismo lado, ¿no? O hacia el mismo objetivo. Lo mismo pasa con las concurrencias, empieza responsabilidad social a impactar en educación globalizada y viceversa, empieza responsabilidad social de investigación y de formación a ser concurrentes altamente significativas, y poco a poco se van dando las cosas. Última fase, rapidito. Nos pasamos a lo cuantitativo en un ámbito explicativo, utilizando encuestas con ahorita los 927 estudiantes de las 7 IES, poco. Vamos trabajando en ello, utilizando una escala Likert. Y aquí viene lo más interesante. Todas las universidades lo tienen, todas las universidades lo trabajan, pero hay una percepción del 53% de los estudiantes participantes hasta ahorita, que vamos en un proceso de 1000, que el trabajo que se está haciendo es bajo o incluso gana bajo medio, por ejemplo. Por lo tanto, hay una desconexión directa entre lo que se está haciendo, perdón, vamos a pasar para acá otra vez, lo que la universidad dice que hace, lo que hace realmente y lo que el estudiante percibe que se hace. Entonces aquí tenemos la última fase del estudio. ¿Qué pasa si mi modelo educativo, desde sus documentos publicados para acceso comunitario, dice que trabaja por la paz o que trabaja por la responsabilidad social o que trabaja por la formación integral del ser humano? Hago las acciones, aunque no las llame como las debo llamar, pero las hago como responsabilidad social, pero el estudiante no las percibe. Entonces, esa desconexión entre lo que hace la institución, lo que anuncia la institución y con lo que el estudiante recibe, tenemos que trabajar en ver cómo vamos a sacar indicadores para que interconexionen en todo lo que la institución está haciendo y cómo el estudiante lo está recibiendo, ¿no? Y agotar esto, ¿sí? O acotarlo lo más posible para que el estudiante diga, ah, no, sí, mi universidad sí es responsable socialmente, porque sí educa por la paz o en la cultura de paz y que nos salga alto el nivel de percepción. Entonces, estamos trabajando desde la Universidad Autónoma de Nuevo León en lo que son investigación para la paz, desarrollo de habilidades, protección del cambio social y la formación. ¿Cómo? Tenemos, por último ya, para cerrar, tenemos la intención de, bueno, no es la intención, ya está establecido, la asignatura de cultura de paz a nivel pregrado, a nivel licenciatura, está como asignatura obligatoria en todas las licenciaturas y todas las ingenierías de nuestra universidad. En medio superior está una asignatura de facilitación de conflictos como obligatoria, y en maestría y en doctorado también están los programas enfocados en el desarrollo de habilidades de cultura de paz y de educación para la paz. Por lo tanto, se puede establecer desde abajo hasta nivel doctorado el mismo sentido de la cultura de paz. Actualmente estamos trabajando en un modelo de asignaturas bases o seminarios bases, incluso para doctorado y para maestrías, en donde todas las maestrías, independientemente de cualquier escuela y de cualquier programa, van a tener que cursar como formación básica diferentes asignaturas como la cultura de paz, el emprendedurismo, la innovación, ese tipo de temas, el género, ese tipo de temas que tienen que cursar independientemente de cuál sea tu programa de curso. Entonces la intención pues es minimizar esa percepción entre lo que sí se hace pero no me llega
a potencializar el hecho de que estén recibiendo realmente lo que la universidad está trabajando para la formación de agentes de paz. ¿De acuerdo? Muy rápidamente, eso es lo que actualmente estamos haciendo. Muchas gracias. Pasa por acá. Muchas gracias, perdón. Muchas gracias, Reina, por tu exposición. Vamos a tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder conversar la última media hora y hacer las consultas pertinentes. Antes de darle la palabra a la segunda ponencia, quería ver si podemos ver de alguna forma a la cara también para que no estén tan... No podemos ir cambiando de puesto, a lo mejor no podemos ir turnando, porque si no ya daba la espalda todo un ratito cuando exponía y para que lo ven. Entonces, si ponemos artículos mesta, podemos ir ocupando cuerpos, sí, o al ladito, pero sí, ¿están de acuerdo? A ver, ahora expone Maribel Rivera López. ¿Ya? Ella, Maribel, es de la Universidad Autónoma de Querétaro. Expone también Juana Mauricio Ochoa Rocha, de la Universidad Autónoma también de Querétaro. Y ellas van a exponer sobre educación para la paz universitaria, experiencias formativas para la creación de cultura de paz. Van a poner ahora, ¿sí? ¿Se ve de ahí o hacemos uno de Silvia? ¿Usted decida? ¿Está bien? Ya. Bueno. Que si se pone primera puede ver a ella. Por favor. Ahí, si apretas compartir, debiera estar más lento. Por favor, Maribel, escuchamos. No levanto para Pero parece que no se ve, entonces la imagen no puede lograr que se viera lento. Sí, entonces. Ahí. Ahí, mejor que no te levantes, si te ven allá y te vemos nosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por venir a esta sala y bueno, pues para presentarles lo que estamos trabajando en la Universidad Autónoma de Querétaro y de México. Vengo a nombre, en coautoría con la maestra Juana Maurilia Ochoa Rocha, que no pudo estar con nosotros, pero está con nosotros en la presentación, porque la hicimos juntas, por el trabajo que estamos realizando en México. Entonces, bueno, como ustedes saben, México tiene unas condiciones en este momento que pues nos han puesto el reto, ¿no? de afrontarlas, porque ha habido un incremento desproporcionado de los diferentes tipos de violencia en las últimas 3 décadas, es cuando más se ha aumentado, y bueno, el 75% de las personas mayores de 18 años manifiestan sentirse inseguras en su estado, ¿no? donde ellas viven. Y esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. La seguridad es la primera preocupación de las personas mayores de 18 años por encima del desempleo y de la salud. Esto fue en 2021, cuando estábamos todavía en pandemia. O sea que la seguridad sigue y fue todavía más preocupante que la propia salud, ¿no? En México. Eso es un dato muy importante.
Y la tasa de prevalencia delictiva es de 23.520 por cada 100.000 habitantes, habiéndose cometido 26.6 millones de delitos en 2020. En Querétaro, la tasa delictiva aumentó y está por encima de la nacional. Entonces, eso es un dato muy importante porque para nosotros nos plantea la pertinencia de generar estrategias de intervención para afrontar esta situación. Y pues nos encontramos con que el 93.3% de los delitos en México no son denunciados o no se abren carpetas de investigación y que el 48.4% de los que sí se denuncian están en impunidad, que quiere decir que no están resueltos, ¿no? Entonces, bueno, este es el panorama de lo que implica la situación en este momento en México, un panorama muy general, pero que bueno, implica también que podamos hacer algunas estrategias. En la Universidad Autónoma de Querétaro, que es una institución de educación superior pública con 11 campus y 13 facultades, ese es el estado de Querétaro, que está al norte de la Ciudad de México, a 3 horas. Tenemos una matrícula de 33.739 estudiantes con una planta de 2.551 profesores y 2.270 administrativos. No es muy grande, pero y tiene campus en distintas zonas del estado, no solamente en la capital. Y bueno, tiene un modelo educativo que plantea los temas que están desarrollándose desde la educación para la paz, como la sustentabilidad, la equidad de género, la equidad educativa, el respeto a los derechos humanos, la formación ciudadana y la promoción de una cultura de paz en el proceso de formación transversal de profesores y de estudiantes. Esto está contemplado dentro del modelo educativo de la universidad. Sin embargo, se tuvo que hacer todo un estudio y de eso venimos un poco a hablarles de las experiencias que ha habido formativas sobre los temas que aborda la educación para la paz para ver qué se está haciendo. Como decía Reina hace un momento, o sea, todas las universidades hacen algo que tiene que ver con la paz, pero a veces no les damos ese nombre. Entonces, de hecho, Querétaro es de muestra del estudio de autonomía, ¿no? Bueno, esta es la universidad, es la rectoría. Y bueno, las experiencias formativas que les vengo a comentar es la transversalización de la cultura de paz en los programas educativos, el curso para integrantes de la red de docentes por la paz sobre fundamentos teóricos y metodológicos para el trabajo en red, el seminario para estudiantes de psicología social de intervención psicosocial para construir una cultura de paz y el diseño del programa de la maestría transdisciplinaria en educación y cultura para la paz. Bueno, en cuanto a la transversalización de la cultura de paz, que es en la que ha trabajado la maestra Juanita, es que en 2020, bueno, antes de eso les tengo que comentar que en esta administración, que está la rectora, la doctora Teresa García Gasca, ella creó la coordinación de gestión educativa para una cultura de paz. Y al crearla, se crean dos áreas que se empiezan a desarrollar actividades en la universidad que son muy importantes. Una de ellas es el área formativa, que va dirigida a profesores y a estudiantes, y la otra es hacia la vinculación estratégica, en donde se generan 3 redes: la red de docentes por la paz, la red de estudiantes por la paz y la red de agentes por la paz, que en ellas se contactan con todos los posibles actores que estén trabajando por la paz dentro y fuera de la universidad. Entonces hay 3 redes que se están pues promoviendo, y los procesos formativos. Dentro de los procesos formativos, el que inició y tuvo mucho auge, bueno, mucho impacto, es el de la transversalización de la cultura de paz. Para él se realizó un análisis del currículo formal y oficial de los programas educativos a nivel licenciatura de las 13 facultades, un total de 5.228 materias. ¿Sí? Se analizó
sí tenían dentro de sus contenidos alguno o varios de los temas de cultura de paz. Y solo el 7.1%, o sea, 400 de esas 5,000 materias tenían algún contenido o abordaban algún contenido de los temas de la cultura de paz. Entonces, la formación que se analizó o se buscó es que fuera explícita sobre la igualdad de género, el desarrollo sustentable, el aprecio a la diversidad o la búsqueda del respeto de los derechos humanos, la puesta en práctica de los valores morales y democráticos, el compromiso de adquirir una responsabilidad social o la búsqueda de adquirir habilidades sociales y de resolución de conflictos o convivencia. Entonces, la idea de la estrategia que se creó fue de formación de los profesores y de los estudiantes, pero especialmente de los profesores, para que incorporáramos en nuestros programas algunos de estos temas de acuerdo con lo que era nuestra materia, ¿no? Si es un programa de química, entonces podría ser algún tema que tuviera que ver con la sustentabilidad, pero también ver la posibilidad de integrar algún tema que generara habilidades de trabajo en equipo y de convivencia para la resolución de conflictos, por ejemplo. Cuando se trataba de crear trabajo en equipo, pues se buscaba que sí se incorporaran explícitamente contenidos de la educación para la paz y que los docentes estuvieran formándose en eso para dar esa formación dentro de sus programas educativos. Esto lo digo porque no solamente las materias de las ciencias sociales estaban convocadas a estos procesos de formación, sino también las materias de las ciencias naturales, ¿no? Entonces, habíamos profesores en esos cursos de medicina, de enfermería, de ingeniería, de todas las facultades estábamos tomando los cursos para hacer la transversalización de la cultura de paz. Entonces empezó a haber todo un movimiento para que los profesores nos involucráramos en este proceso. Y la idea o el ideal es lograr que cada materia dentro de todos los programas incluya alguno de los contenidos de la educación para la paz o que al menos una materia dentro de cada programa educativo, dentro de cada licenciatura, pudiera ser, contemplar todos los temas de la educación para la paz. O sea que eso sería una meta a lograr, ¿no? Y bueno, está en proceso. Es una experiencia formativa que tenemos que vengo a compartirles, ¿no? No sé cómo voy con el tiempo. Va bien, porque quedan 7 minutos. Gracias. Bueno, entonces, la otra experiencia fue ya dirigida específicamente a los integrantes de la Red de Docentes por la Paz. Desarrollamos un curso que se llama Fundamentos Teóricos y Metodológicos para el Trabajo en Red y consideramos que, bueno, fue un curso de actualización curricular para profesores y administrativos, lo cual implicaba que les contaba en sus procesos o sus trayectorias académicas y administrativas, porque también fue validado por el área de recursos humanos de la universidad. ¿Y por qué se dio este curso? Porque había mucho la pregunta de qué vamos a hacer como red, qué somos como red, ¿no? Y qué queremos lograr como red. Entonces había mucha la intención de generar un documento sobre los objetivos de la red, la identidad de la red y establecer las metas, ¿no?, que se iban a tener. Entonces, se tuvo la intención con este curso de que se conocieran los conceptos, las teorías y las metodologías para lograr ese objetivo de construir de manera conjunta sus objetivos, su identidad y las modalidades que como red académica iban a utilizar para construir paz o cultura de paz. Entonces participaron en este curso que se dio el año pasado 16 profesores de las distintas facultades y administrativas de las distintas instancias de la universidad y fue una formación multimodal, es decir, que tuvimos actividades presenciales, tuvimos virtuales y de e-learning. Y hubo 4 módulos, estuvimos trabajando con la epistemología de la complejidad y el concepto de red,
los conceptos de la metodología de trabajo en red y las redes académicas. Y bueno, algo que se concluyó de este curso es que hay una afinidad importante entre lo que se busca cuando se educa para la paz y la metodología del trabajo en red, ya que la metodología del trabajo en red genera una organización abierta y horizontal que promueve la participación equitativa, reconoce e integra la diversidad, busca la creación de lazos nuevos y la transformación de los que ya existen en relaciones de cooperación, respeto, solidaridad, intercambio, comunicación efectiva, reconocimiento y aprendizaje mutuo. Todos estos que ven al final, este tipo de relaciones que se buscan están fundamentados en los valores de la educación para la paz o de la investigación para la paz. Entonces, el trabajo en red lo que promueve es la posibilidad o genera el potencial, tener la metáfora de red genera el potencial de visualizar a las conexiones que establecemos entre nosotros, aquellas que están ya existiendo y el impacto del trabajo que se multiplica y se generan nuevas relaciones, ¿no? O sea, la metáfora de red nos da la posibilidad de ver cómo los lazos que ya existen van a multiplicar el impacto del trabajo, ¿no? Esa es una de las cosas más grandes. Gracias. El seminario de intervención psicosocial para construir una cultura de paz fue un tópico complementario que se implementó con estudiantes de séptimo semestre del área de Psicología Social de la Licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología y Educación, y su objetivo fue que los estudiantes y las estudiantes tuvieran conocimientos y desarrollaran habilidades sobre los temas de paz, conflicto y violencia. Lo más interesante fue el resultado, ¿no? Al final, las propuestas de intervención que ellos generaron y ellas estaban recuperando las metodologías que ellos y ellas han aprendido durante la carrera de psicología y al final de psicología social, como los dispositivos grupales, el análisis de la vida cotidiana, el cambio de las representaciones sociales, los procesos de influencia social y minorías activas, el análisis de los imaginarios sociales, para lograr que mujeres, jóvenes y personas en situaciones de vulnerabilidad pudieran ejercer su derecho a una vida libre de violencia y una convivencia en la que los conflictos se afrontan pacíficamente. Y finalmente tenemos en este momento el desarrollo de la maestría transdisciplinaria en educación y cultura para la paz, que es el diseño de un programa de maestría en el que estamos buscando que los diferentes profesionales desde posiciones clave en los ámbitos político, educativo, artístico, económico, de la salud física y mental, puedan desarrollar y adquirir conocimientos y competencias para llevar a cabo proyectos de intervención desde esos lugares que ocupan, ¿no? Y estamos trabajando un equipo interdisciplinario de interfacultades de 13 docentes y 3 estudiantes para la realización de los estudios de pertinencia y factibilidad, así como el diseño del programa de la maestría. Entonces estamos ya pronosticando nuestro inicio con la primera generación en el siguiente año. Y pues hemos aprendido mucho de estas experiencias. Lo principal es que en el caso de la transversalización descubrimos un interés muy importante de parte de los docentes en estos temas, que probablemente en su momento, como no se habían nombrado, no se habían puesto al centro de la mesa, no se habían considerado en ese momento como importantes, pero para ellos sí les resultan muy importantes. En el caso del curso de trabajo en red, fue muy valioso la participación de los docentes y su interés en conocer y dialogar sobre cómo trabajar en red y cómo multiplicar el impacto de su trabajo como red de docentes por la paz. En el caso del curso con estudiantes, se vio la importancia de ligar con aquellas carreras que tienen posibilidades de desarrollar intervenciones en comunidad, con grupos o con instituciones, los temas que aborda la investigación y la cultura de paz.
Y en el caso del diseño del programa de posgrado, pues nos estamos enfrentando a diferentes obstáculos, pero los estamos logrando sortear. Y uno de ellos, el principal, es que todos estamos trabajando extra nuestros horarios de trabajo, ¿no? Entonces, ese es uno de las... De acuerdo, estoy cerrando. Y ese es el aprendizaje central, es que para nosotros, siendo parte de este equipo, estamos transformando nuestras formas de trabajo y también nuestra manera de hacer las cosas para ser congruentes con los valores dentro de la academia, para ser congruentes con los valores que sostiene la cultura de clase. Y con eso cierro. Gracias. Gracias, María. También saludamos a la profesora Juana Murillo, que no te pudo acompañar, darle nuestros saludos, ella participando en este estudio. Y ahora vamos a pedir, ¿cierto?, que nos diga Luis Fernando y Daniel Hernández. Tú. Sí, Fernando de la Peña. sí, Entonces, dejamos con usted Fernando, el trabajo también de dominante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Teatro también de México. Imperativo e impostergable, instaurar aulas inclusivas y pacíficas a nivel universitario para una sociedad humanista. sí, gracias. Ok, pues buen día a todos ustedes. También es mi segunda participación en este congreso, el cual pues es un foro para repercutir muchas ideas, pero también muchas soluciones, pero sobre todo poner énfasis en nuestros problemas que tenemos, cómo buscar de ellos su respectiva solución. Bien, la investigación que efectúe se va a centrar en la Facultad de Derecho, donde imparto también la cátedra ya por muchos años. Y bueno, he elegido un tópico de instaurar un aula inclusiva y pacífica. Pareciera que como institución socializadora la universidad, pues tiene un campo de pacificidad, pero no lo es. Encontramos, o más bien encontré retos y desafíos, desde luego. Encontré retos y desafíos que en la facultad a la que estoy refiriendo y relacionando la investigación, he encontrado muchos retos y desafíos. Desde luego, la universidad debe de cumplir con esa formación, no solo en ciencia, sino también en valores. Pero esto comienza a tener un poco de desestabilización. Desde luego que la educación que se imparte a nivel superior, estamos observando algunos problemas, algunas incidencias, y bueno, pues el docente universitario no está siendo el agente de realidad, el agente de cambio, y entonces encontramos algunas desestabilizaciones. Decía que este estudio que hice, particularmente, no hay un eco en mi facultad para poder indagar por qué se está abandonando y por qué se está dando la deserción escolar en la propia facultad.
como último eslabón, bueno, por decirlo así, un último eslabón en esa capacitación de la ciencia, pero también de lo humanístico. Y entonces, esa incidencia al abandono temporal o a la deserción definitiva está marcando mucho en la facultad. Y entonces vienen tres interrogantes: ¿qué está motivando? ¿Qué está aconteciendo? ¿Y qué es lo que está deteriorando? Y entonces puedo indagar que lo que está motivando es que hay currículas desactualizadas, hay una muy baja calidad en la impartición de la cátedra y sobre todo el rol del docente no es el más adecuado. Pero ¿qué es lo que acontece? Eh, la convivencia, la convivencia se torna muy, pues acontece con una fricción. ¿Y qué es lo que está deteriorando esa convivencia? Pues es que los docentes, eso es lo que voy a tratar de dirigirme, a que el docente va a tener actitudes y comportamientos desajustados a valores y a normativa. Bien, entonces, ¿cuál es el estado que guarda las relaciones verticales entre el docente y el usuario? Es aquí donde me dirijo a analizar la relación vertical y es en donde es el objeto de estudio. Precisamente a través de instrumentos cuantitativos y cualitativos es que me pude dar cuenta que los alumnos reportaron en algunos instrumentos de medición, reportaron algunos indicadores de cómo las relaciones verticales comenzaban a desestabilizarse y comenzaban a friccionarse. Y pude detectar que es la interacción, el lenguaje, las actitudes, la pedagogía y la libertad de cátedra. ¿De qué manera? Bueno, quiere decir que en esta relación docente-alumno, el docente está partiendo de una interacción de indiferencia. Es decir, está, vamos, cualificando la identidad de la persona, si es la cuestión indígena, si es la cuestión social o económica la que está impactando, y entonces se está diferenciando. Y esto a la postre, pues va a traer una consecuencia. El lenguaje, el docente está proveyendo un lenguaje ofensivo y degradante hacia el alumno en su interactuar. Pero ¿qué actitudes también está asumiendo el docente? Discriminación, intolerancia y segregación. La pedagogía, pues pareciera que esto no influye, pero la pedagogía que está dándose con matices de total violencia, muy amenazadora, que reta mucho al alumno, y pues esto es un gran problema. La libertad de cátedra pareciere que fuere la gran oportunidad de hacer esa confrontación de ideas, de expresiones, pero parece que la libertad de cátedra se ha convertido en un sistema sancionatorio. Bien, quiero leerles esto muy rápidamente. Los estudiantes han externalizado vivencias y han profundizado sus comentarios a través de estos medios de medición que fueron aplicados. Cuando la interacción vertical se capta, que están revestidas en muchas de las ocasiones de un
egoísmo, indiferencia, insolidaridad, existiendo nulo interés por una interacción con el educando. El lenguaje se exterioriza con muchas palabras que hieren, que no dignifican y sí degradan al estudiante. La actitud del profesor altamente discriminatoria e intolerante, y los alumnos se cuestionan por qué ellos deben ser destinatarios de las expresiones de frustraciones y traumas del docente. Pareciera que la pedagogía es con relativa crueldad, maltrato y agresión. Entonces la educación, cabe cuestionarnos si es un instrumento al servicio de la dominación, del autoritarismo y del dirigismo. La libertad de cátedra es tergiversada y se utiliza como un medio de manipulación. Y sobre el perfil del docente, demerita esta investidura con profesores sin vivencia, experiencia y práctica profesional, escasos conocimientos, nula pedagogía didáctica y competencias, y colmar dichas deficiencias haciendo un alarde de un egocentrismo. Pues esto no contribuye definitivamente en nada. Bueno, quiero comentar que esta investigación fue de manera unilateral. Se pregona mucho de que la institución tiene una pacificación y una verdadera inclusión, pero al darse cuenta del abandono escolar y de la deserción y la movilidad de los alumnos por presentar quejas en contra de docentes, entonces esto nos hace haber determinado esta investigación, pero de manera unilateral. La institución no apoya este sentido de investigar y sobre todo cooperar en revertir estos impactos. Desde luego que en la propia institución no hay instrumentos, no hay formatos para que los alumnos se expresen sobre esa convivencia, sobre esa interacción y sobre esas relaciones entre docente y alumno. Se siguió a partir del 2018 al 2022 este ejercicio que he venido llevando a cabo a través de encuesta, muestreo y entrevista en un sistema escolarizado, presencial y virtual, que nos ganó con la pandemia, y fue la manera de poder conocer a través de los alumnos que expresaran precisamente estos temas. Con esta gráfica primero quiero enfatizar que si no hay un formato de participación, bueno, a través de esto que implementé, hubo cifras que comenzaban los alumnos a tomar en cuenta y aceptarlos. En la siguiente gráfica, desde luego, se puso en estos instrumentos de medición a preguntar exactamente de esa relación vertical y esa estancia escolar. Ellos empezaron a detectar los temas que mostraron como indicadores los que venían a afectar la relación vertical y muchas veces tender a tomar una decisión sobre su abandono temporal o sobre su deserción. En esta siguiente gráfica, pues se establecen porcentajes a través de esos años y nos damos cuenta que no es, bueno, por un lado hay número de casos que inciden, pero sobre todo darnos cuenta en esta gráfica que están permeando estos aspectos directamente en esa relación vertical. Bueno,
Aquí el tiempo es muy corto, pero lo que quiero puntualizar muy rápidamente y quedarme con esto es cómo revertir esas relaciones verticales que han sido muy diferenciadas, muy agresivas. Bueno, a través de la educación inclusiva universitaria. Esto daría por consecuencia evitar que el alumno se encuentre en un estado de contrarrestar, defender sus derechos y evitar esas represalias y soportar las cargas. Con la educación inclusiva se evitaría que las instituciones fueran muy pasivas en esta situación. Desde luego que la educación inclusiva evitaría muchos silencios en muchos temas que están aquejando y que se ven reflejados de la relación docente-alumno. Las consecuencias que traen de esas relaciones a las que hago alusión es que los alumnos se ven los alumnos se ven puestos en un escenario de confrontarse con el docente, lo desequilibra psicológicamente, muchas veces de esa relación se resiste a socializar, lo segrega, viene una deserción escolar y queda en un estado de vulneración. Considero que hay que hacer un llamado urgente a crear aulas pacíficas y aulas inclusivas. Si el aula está integrando un ambiente de competencia, de intolerancia, de comunicación precaria, de abuso de poder, de segregación, de insolidaridad e incluso de conflictividad, agresión y violencia, es un momento oportuno de dar un viraje para que el espacio áulico se cohesione dos pilares: la pacificar primeramente y posteriormente la inclusión. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mejorar esas relaciones verticales, el docente debe frenar esos indicadores a los que he hecho alusión, la interacción, el lenguaje, etcétera, etcétera. Hay que frenarlos, pero por otra parte hay que darle un indicativo al docente a través de una capacitación para hacer un nuevo concepto holístico de la educación inclusiva, la cual pueda tender a mejorar. Quiero finalizar simplemente en que la educación inclusiva universitaria holísticamente debe ser entendida para los nuevos tiempos, y esto lleve consigo pues una mejoría en la convivencia, pero sobre todo en su formación humanística, que es lo que la institución desea. Gracias. Gracias, Fernando. Ahora corresponde Blanca Rocío. ¿No? Universidad del Sur de Colombia, que la apuestan a la inclusión. No llegamos. Entonces vamos a tener más tiempo para conversar y vamos un poquito atrasados, vamos a tener la media hora, ¿no? Para poder, ¿no es cierto?, hacer las preguntas a los expositores o poder guiar una conversación entre nosotros. No obstante, están filmando, no sé si hay una forma de un poco de eso, están bien así, ¿sí? ¿Y también? Bueno, no sé si hay pregunta para los expositores que quisieran realizar. Hay que enviar. Por favor, ¿podrías presentar y hacer la pregunta? Mi nombre es Fernanda Rojo de México y mi pregunta sería para ti, Reina. Me llama la atención y creo que me parece muy interesante cuando se habla de educación para la paz. Creo que la mirada fácil o más rápida nos lleva hacia los niños, ¿no? Pensar que educar es una tarea exclusiva para las infancias o recibir educación. Y que tú y tu grupo de trabajo lo estén planteando para estudiantes universitarios que ya siendo prácticamente adultos con una formación con ciertos
vicios, utilizándolo tratando de neutralizar la palabra. Creo que me parece un reto muy grande y muy importante, y creo que rompe con esta idea de decir la educación no es solamente para las infancias, y una educación para la paz tiene que ser para toda la sociedad. Pero cómo afrontar este reto, ¿no? De reestructurar muchas veces la forma en la que está construido el ser social, ¿no? Aprender a ser y aprender a hacer, que ya se ha venido construyendo a lo largo de su formación. Gracias, Fernanda, qué gusto verlos hoy aquí. Sí, y la verdad es que eso que planteas es bien interesante, que lo plantean los profesores. Para poder llevar a cabo todo este modelo que se instauró ahorita en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que empezamos en el 2015, París precisamente es el presidente del Comité Académico Universitario de Cultura de Paz. Cada semestre capacitamos a los nuevos docentes de paz. Y cada semestre capacitamos, como decías, de medicina, de nutrición, de química, de matemáticas, de físico-matemáticas, de no sé qué. Y llegan, o sea, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Básicamente dicen, o sea, no sé por qué me mandaron aquí, pero a mí me mandaron con ustedes y me dijeron que nos iban a capacitar. Y esa es una de las tantas preguntas que me dicen, ¿por qué hablamos de educación para la paz si nosotros somos instituciones universitarias, ¿no? Básicamente es partir del cero. Yo soy muy pragmática, como se da cuenta, o sea, es dar las cosas desde cero para que no haya con que sí, que no. ¿Qué pasa? Recordemos, cultura de paz, la conceptualización universal de la cultura de paz la marca la ONU. Y la ONU dice es el conjunto de valores enmarcados en el respeto, la solidaridad y la rechazo a la violencia. Todo lo que implica, ¿no? La que retoma educación para la paz es la UNESCO. Y la UNESCO tiene educación y cultura, pero no te dice educación de niños. Te dice, yo me encargo de educación y cultura en general, ¿no? Y dice, todo lo que dice cultura de paz, nosotros lo retomamos, es lo mismo, pero a través de una institución educativa. ¿Sí? O sea, el conjunto de valores, normas, que rechazan la violencia, colaboran con el respeto desde una institución educativa. Y la pregunta es, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos una institución educativa. Por lo tanto, nosotros educamos en paz. Los que culturizan en paz son las instituciones externas, las públicas, las comunitarias. Ellos culturizan en paz, es su chamba, como decimos en México, es su trabajo. Pero los que estamos adentro de las paredes, que nos llamamos institución educativa, seas pre-kinder, seas kinder, seas primaria, seas secundaria, seas educación media superior, educación superior o postgrado, sigue siendo educación para la paz. Y básicamente es poner las dos columnas, esto, nosotros ¿qué somos? Nosotros educamos para la paz. Así como educas para ser químico, así como educas para, no formas, solo formas, sino educas. ¿Por qué? Porque la educación traspasa esa línea del aprender y aplicar. ¿Sí? No solo adquiero, sino me enseñas a operativizarlo. Así como te enseño a ser ingeniero, así te enseño a ser un agente de paz. ¿Pero por qué? Porque somos una institución educativa. Básicamente, en grandes rasgos, va por ahí lo que trabajamos. Y quería aportar, me parece muy ilustrativo cómo María de los Ángeles Pesado de Parry, en Argentina, Norman Zamora, del Observatorio para Vivir, la Defensoría General. Pero me pareció muy interesante lo que decía Reina, o sea, la capacidad de separar cosas. Y retomando lo que dijiste de UNESCO, esta cuestión que a veces, como marcaba la compañera, pareciera que la educación solo es. Y me he retomado algunos documentos de UNESCO, como es La educación encierra un tesoro, el informe de ellos, que plantea los 4 aprendizajes, donde te lo muestra como algo a lo largo de toda la vida, y donde te dice, todos nos tenemos que hacer cargo hasta de esta cooperación con la comunidad, ¿no? Digo, cuántas cosas a veces trabajamos como en compartimentos estancos, lo digo, yo vengo del área de justicia, donde también todo el tema de paz pareciera que es las instituciones, que nosotros nos toca cuando están los líos, los conflictos, hay que hacerse cargo. Digo, y en esto que también decía el compañero, que tengo unas preguntas para hacerle, no sé si llamarlo de construcción, ¿no? Esto que dijiste vos, son nuevos empezar de cero. Digo, la complejidad en la que vivimos, la incertidumbre en la que vivimos, requiere repensarnos todos, todas, en esta trama, digo, en esto de
no es que de un día a otro vamos a ser otros nuevos seres, pero tenemos como esta complejidad y esta necesidad de dar respuesta, digo, a esta convivencia pacífica, sana, ¿no? Respetuosa, donde todos somos hermanos, ¿no? Que viene el Papa. Pero, ¿qué nos pasa? ¿No? En el panel de ayer de la UPAS, plantea, a mí me encantó la frase de es momento de repensar la paz, ¿no? O sea, el mismo rector de la Universidad por la Paz de la ONU, que estuvieron ayer, que van a estar hoy creo también en alguno de los paneles, decía, partimos de la idea de que es momento de repensar la paz. O sea, dejar de decir la paz es de los que la tienen que hacer y decir la paz es mía, ¿no? Este cambio de los que teorizamos también la paz de paz negativa a paz positiva, que se dice y se dice y se dice y se dice, pero y el hacer dónde está, ¿no? O sea, dónde lo conviertes en acción, la paz acción a la paz discursiva, ¿no? Que la paz discursiva no nos está funcionando. Perdón, quería apuntar a lo que estaba. Para que puedas preguntar Vanas Cabello, de la Universidad Autónoma de Nueva York, también aquí. Nada más apuntar a lo que estaban comentando en este momento, donde pues sin duda sabemos que en las primeras infancias es el terreno más fértil para generar estos cambios culturales. Pero a lo largo de su paso por otras instituciones socializadoras y que cada uno tiene distintas influencias en el ser humano, pues a lo mejor ese cambio que se estaba logrando en la implementación de estos programas de educación para la paz, pues se puede ir perdiendo. Entonces, el ingresar al medio superior y posgrado, buscamos como que apuntalar esa situación, porque si bien es cierto, ya los estudiantes ya vienen con sus personalidades formadas, al poner como formación inicial en la universidad, primer semestre, segundo semestre de toda la universidad, todas las carreras llevan cultura de paz, con esta perspectiva de género, sustentabilidad, de educación para la paz, todavía pueden ir cambiando esos paradigmas. Y ellos son los próximos a ser padres de familia, que es la institución más importante del Estado. Entonces, generar ese cambio y reforzar con las primeras infancias y ellos que van a ser padres de familia y comunidad para apuntar a una cultura de paz. Bueno, mi nombre es Alba, soy de la Universidad Provincial de Córdoba, de Argentina. Soy la coordinadora de la Cátedra de Derecho a la Paz y Convivencia en la Universidad. Me llama la atención y me gustaría que lo reflexionáramos entre todos. Tus comentarios, Reina, porque nosotros tenemos la misma dificultad, por llamarlo de alguna manera, no solamente en la falta de reconocimiento de aquellos que sí están trabajando la paz y que no se identifican como trabajadores de la paz. Y esto nos pasa en todos los niveles. Nosotros hacemos en el cursillo de ingreso, hacemos como uno de los 5 ejes transversales el tema de cultura de paz. Dentro de la educación superior, y los chicos nos preguntan, ¿por qué si yo estoy haciendo la carrera de diseño, tengo que venir a hacer el cursillo de paz? Pero esa misma reflexión pasa con los docentes, es decir, los docentes de la cátedra, comentábamos otros días, que cuando le dicen a sus colegas, me voy a las reuniones de la cátedra de la paz, ¡ay, la paz! ¡Oh! Entonces, la estrategia que he usado es decir, me voy al de convivencia y ya miran de una manera distinta. Es terrible que tengamos que decir eso para que no tengamos. Esto mismo está pasando. Lo que pasa dentro, nosotros somos una universidad provincial con 4 facultades, en Polo Norte, en Polo Sur, y además desde la cátedra se impulsó una red, se llama Red y Paz. En esa red tenemos instituciones públicas, está el Ministerio de la Mujer, la Secretaría de Niñez, la Agencia Córdoba Joven, la Agencia de Turismo, es decir, instituciones públicas muchas y también organizaciones de la sociedad civil. Y nos han preguntado lo mismo, a mí me invitaron a venir, pero yo estoy trabajando en los derechos humanos de los niños, no sé qué hago acá en el tema de la paz. Es decir, me parece que deberíamos tomarlo, porque si esto está ocurriendo
y está para que vos, disculpame te diga vos, nosotros no decimos vos. Lo mismo, me parece que deberíamos pensar estrategias fundamentalmente para aquellos que están trabajando. Es decir, los que están trabajando, nosotros tenemos una facultad de turismo y ambiente, ¿no? Entonces, están los guardaparques, que se está trabajando, y cuando hablamos de la paz ecológica, y te digo, ¿qué hacemos acá, no? Es decir, me parece que deberíamos pensar de qué manera, porque ahí sumaríamos un montón de gente que solamente haga consciente de lo que está haciendo. Que forme, digamos, parte consciente de que son, ustedes le llaman a la gente de la paz, trabajadores de la paz, le podemos llamar como nos guste, pero que haya conciencia que si vos trabajás en esos ámbitos, nosotros por primera vez incorporamos a alguien de una empresa a la red, ¿no? Pero sí tenía un empresario consciente de la responsabilidad social empresaria. Esto de empezar a trabajar en eso, solamente a ser consciente de lo que se está haciendo, porque ¿qué implica ser trabajador de la paz? Y con eso creo que daríamos un salto cualitativo, porque ya por lo menos no iría a la burla que, te vas a la paz. Entonces nosotros ya tenemos que empezar cuando tenemos un seminario lectivo, que son obligatorios, forman parte de la malla curricular, o de todas maneras, todo estudiante que ingresa a nuestra universidad, de cualquiera de las 4 facultades, 12.000 y pico de alumnos, tiene que elegir como eje transversal uno de ellos, cultura de la paz. Y realmente nos está costando bastante. Sí, no, a nosotros nos pasó, para... sí, rápido, a nosotros nos pasó mucho, de hecho, no te digo que nosotros lo platicé al principio, ¿no? O sea, cuando recién llegamos con esta idea, nosotros veníamos del primer doctorado, veníamos con esta idea, nosotros nos dijeron espiritual, equilibrio con la armonía ambiental, o sea, era como, y estábamos en la Facultad de Derecho, yo no soy abogada, tengo 22 años en la Facultad de Derecho trabajando, entonces ya casi soy, ¿no? Es de la familia de ellos. Y todos son abogados en el equipo de trabajo, menos yo. Entonces todo el mundo decía, es una locura tuya, de seguro, o sea, esto es por ti. Pero lo que les digo, ¿no? O sea, empecemos de cero, ¿no? O sea, ¿qué es la cultura de paz? ¿Por qué no empezamos por qué es cultura? A ver, ¿qué es cultura, no? Y entonces, ¿es cultura es esto, esto y esto y esto? ¿Qué tiene que ver la universidad con la cultura? ¿Qué tiene que ver la cultura con los abogados? ¿Sí? Y que ellos nos respondan. ¿Los abogados tienen algo que ver con la cultura, sí o no? Entonces, ¿qué tienen que ver con la cultura, no? Pero al final de cuentas, ¿a dónde vamos a caer? Eres persona. Más allá de ser profesión, eres persona. Y la persona desarrolla habilidades, actitudes y aptitudes ante la vida. Entonces, quitarnos ese marco de vengo a la escuela porque voy a ser abogado y de aquí salgo al despacho y del despacho salgo al tribunal y del tribunal me regreso a mi casa. Sí, pero tu casa no es ni el tribunal ni el despacho. Sí, tu casa es tu casa, donde hay mamá, papá, hijos, probablemente lo que sea. Entonces, ¿dónde impactamos en personas? En humanos. Esa visión humanista de quitarte la máscara del profesionista mecanizado de 1, 2, 3, 4 y si no sale me regreso al test y lo vuelvo a ensayar, eso es lo que necesitamos partir de ahí. Entonces no importa si eres nutricionista, si eres químico, si eres abogado, eres ser humano, eres persona y lo que intentamos es que de esta institución educativa salgas con habilidades que más allá de tu profesión te sirvan a ti para continuar caminando en el transcurso de la vida, ¿no? Entonces, casi siempre la recomendación metodológica es vámonos al cero. ¿Cuál es la duda? Bueno, entonces concepto 1, concepto 2, concepto 3 y en qué se interrelacionan para quitarnos esa, pero lo que estás viviendo, todos pasamos por ahí. Todos. Te dar la palabra, voy a aprovechar un segundito. Yo lo que hemos tratado y me gustaría incorporar la palabra sostenibilidad en las relaciones. Es una frase que yo he tratado de empezar a sostener, no he trabajado profundamente, y breve, porque por ejemplo les digo, ya que sacamos de tener un problema hídrico en Chile y ver cómo se distribuye, y grandes derechos y todo, pero si llega el minuto de organizarnos para trabajar el agua, nos robamos el agua entre nosotros, nos quitamos o construimos un puente y después botamos el puente. ¿Por qué? Porque realmente cuando presentamos proyectos en Chile, tienen que guardar relación con la sostenibilidad en la universidad
pero siempre la sostenibilidad se entiende material. Y si la sostenibilidad se entendiera también relacional, obviamente incluso podría haber poca agua y ponernos de acuerdo relacionalmente en cómo la vamos a manejar y a lo mejor no tendríamos problemas hídricos. Entonces, ¿cómo eso está la base? Tal vez no trabajando tanto en la paz, que a lo mejor hay que ser lo más consciente, pero creo que también a áreas más tecnificadas la palabra te hace sentido. Y de repente entendiendo que hay que partir de ser y de pensar, de repente no quiero... toda esta discusión de cómo se enseñan ciertas carreras ha tenido mucha discusión en algunas áreas como derecho y otras, y es difícil cambiarlo. Entonces, un poquito hablarle en su idioma, de repente invita un poquito más que cuando te hacen cuestionar un poco la vida. Sí. ¿Tú querías preguntar algo ahí? ¿O estaba ella? Ya. Entonces le pido un favor, cortita la pregunta y cortita la respuesta. Pregúntale a él, entonces le podría preguntar tú y ella a él, y contestan las dos preguntas, ¿sí? ¿Y anotas? ¿Sí? Ya, la pregunta que te quería hacer era esos indicadores que marcaste, en base a qué preguntas, ¿cómo cuestionaste a los jóvenes en la investigación? ¿Ellos tenían que elegir esos indicadores que vos los viste previamente o No. me parecieron muy generales y taxativos? No sé si quieres preguntar así o algo muy distinto. Para Okay. Bueno, aquí vuelvo a insistir, venimos de un proceso de un abandono, de una deserción escolar bastante significativa. Entonces, había que valorar qué estaba motivando. Entonces, desde luego que hay factores externos que desde la familia, el propio entorno pueden motivar al alumno a hacer abandonar o hacer la deserción, pero comenzaba a visualizar un momento de presentación de quejas, de inconformidades en contra de docentes. Entonces fue indagando qué estaba motivando eso. Entonces, a través de estos instrumentos, pregunté a los alumnos exactamente sobre la relación vertical que se estaba llevando con sus docentes, cómo la estaban cualificando, cómo la percibían y cómo impactaban. Entonces, ellos comenzaron a determinar precisamente estos factores de la interacción, del lenguaje, de la actitud pedagógica y de la libertad de cátedra. Ellos mismos reportaban exactamente que ahí se estaban gestando algunos aspectos no aceptables, no de muy buenas prácticas, y entonces esto lo estoy tomando como un deterioro de la relación docente-alumno. Y desde luego que, pues, esto va a impactar en ese proceso educativo. Desde luego, una cosa es la ciencia, desde luego, la impartición de la ciencia, pero también la convivencia y la interacción. Entonces, si queremos mirar a una sociedad humanista, también tenemos que humanizar, digo yo, un último de los eslabones, que además está en posgrado, indiscutible, pero el grueso del tema es la licenciatura. Es el último bastión, yo lo observo así, para que salgan a integrarse a esa sociedad. Entonces, si desde la universidad les estamos dando esa violencia, a forjar esa violencia, bueno, pues entonces vamos a tener finalmente sociedades violentas, excluyentes, intolerantes. Y entonces aquí lo que se trata es de que retomo un poco lo que se dice. La educación inclusiva, muchos determinan que eso es para los grados inferiores, que estos son para los temas de los discapacitados, que estos son para alumnos especiales. No, nada de eso. El concepto de educación inclusiva universitaria en diversos instrumentos internacionales de la UNESCO, etcétera, de los objetivos del desarrollo sustentable, están dando una nueva concepción. Entonces, por eso decía que a través de la educación inclusiva es el mejor instrumento para apoyar en esta ocasión a los docentes para evitar esas malas prácticas, recomponer un poco desde ahí, porque están muy próximos
a integrarse en servicio, pero también son personas, también son padres, también son hijos, hermanos, etcétera. Y entonces es ahí donde queremos verdaderamente una sociedad humanista. Bueno, pues entonces no nos quedemos con la educación inclusiva que les hayan dado de grados inferiores, que sí se les ha dado, pero como todo, se va desvaneciendo, pero son nuevos estados en cada ciclo escolar, o en cada etapa escolar, son nuevas dinámicas, son nuevos temas, nuevas problemáticas, entonces hay que irles dotando de esa educación, que cuando se llega a la universidad se pensaría, ya vienen formados, ya no hay necesidad. No, hay nuevos problemas, hay nuevos impactos que hay que ayudarles a revertir. Entonces, esa es la situación. ¿Por qué no hacen las dos preguntas? ¿La reina también? No sé, iba para él, pero si ella no puede, o sea, porque estamos con el tiempo. Dos preguntas nomás, a ver qué quieren plantear. Preguntar qué obstáculos tuvieron si hubo cambios en la ley orgánica para que estudiaran todos los grados en la materia, si hubo obstáculos, cómo los sortearon, cómo fue ese proceso en la universidad para que Antes no te tardes, ¿qué querías plantear tú también? Sí, hay un tema que tiene que ver como con esto de cómo los docentes también se toman este cambio de respecto a cómo tendrían que ejercer su labor docente, porque además se une con el tema salud mental. Yo trabajo en salud mental y para mí un gran tema es cómo se aborda cuando aparecen problemas de ese tipo y no siempre hay cabida dentro de las universidades para poder también hacerse cargo de lo que ocurre con ese estudiante. Entonces, a mí ese es un tema que me movió. Si hablan 2 minutos cada uno, alcanzamos. Quiero preguntarles si se anotaron todos en la lista ahí, yo para no correr. Podría, 2 minutos tú, 2 minutos reina, que cierra. Mira, el que está anotándose por eso. Rápido. Lo que detonó más la apertura, sí tuvimos muchos obstáculos, el hecho de que nadie nos creía nada, nos creían ilusorios y utópicos y ese tipo de cosas. Se vino un modelo educativo, un cambio en un modelo educativo. Lanzan el nuevo modelo educativo y ahí es donde vimos así como la brecha y empezamos a presionar hasta que logramos la creación del Comité Universitario de Cultura de Paz, que lo preside París, y eso fue lo que nos abrió la puerta. Pero al principio te puedo contar mis historias, luego las contamos ahí, de tocar puertas y de ver puertas abiertas y de decirnos que estábamos locos. Lo que nos detonó la apertura fue el cambio del modelo educativo, y ahí entramos, y ahorita ya lo tenemos normatizado, de hecho, rápido, en la estructura dentro de la Facultad de Derecho, que es la que se constituye como modelo para las diferentes escuelas, para decirles cómo quisiéramos algún día que trabajara toda la universidad, tenemos 2 áreas de seguimiento estudiantil. Uno es el típico tutoría, que se encarga de todo lo que tiene que ver con lo pedagógico, y el área de psicopedagogía. El acompañamiento psicopedagógico se empata con servicio de mediación escolar, pacificación de conflictos, atención docente, relación estudiante-docente. Esas áreas se encargan de todo eso. Entonces, ¿para qué? Para que cuando nos preguntan, bueno, ¿y todo esto se queda en el que enseñan los maestros y tal? No. También tenemos los programas en donde los alumnos van a pacificar conflictos. Y es lo que queremos replicar en todas las. Ya tendremos la posibilidad de conocer. Pero el modelo parece que evita bastante trabajo que han realizado, no obstante, la importancia también del avance que pueden realizar sus universidades. 1 minuto. Sí, bueno, ok. A ver, hay que capacitar en un nuevo rol de un nuevo docente para una nueva época, en esa inclusión, en esa integración y en eso asociativo. Desde luego hay una gran crítica porque dicen, bueno, voy a enseñar ciencia, voy a enseñar la inclusión. No, es que hay que amalgamar estos 2 aspectos. No queremos docentes que sean psicólogos o terapeutas o asesores. No, lo que queremos es que se reconozcan ciertas prácticas, malas prácticas. Y bueno, pues sobre la atención a la salud, pues hay que atender al docente también, que tiene muchos problemas. Hay muchos problemas y no hay más que la institución haga. Gracias. Tengo que preguntarles también, de nuevo poner alguna idea fuerza, si me había ido, pero varios han hablado del tema que las Naciones Unidas tienen también los documentos internacionales al respecto,
Pues es el techo de todo. Es O el sea, si techo, nos vamos ¿cierto? como instrumento internacional, es la ONU, la sea Comité de Cultura de Paz y Educación para la Paz. cultura de paz. Igual pondría esa palabrita mágica también que dijiste vos de la... Ah, Me parece que para los abogados. yo también la decía. Nos vamos a conversar, sí. Y lo que decía Alba, digo, también esta cuestión de comunidad de fuerza, de esto y vos lo dijiste con repensar. De repensar la paz. Porque esto que es el sentido común, ¿cómo lo vamos a formar para Como lo decías tú misma, la el deconstrucción. sentido común que nos está faltando? La característica de sustentabilidad me parece que Adherir a la cultura y educación de la paz de los UNESCO, repensar la paz, la La importancia del papel de las instituciones de educación superior. ya, La idea que acaba de decir, un nuevo docente con una nueva época, me parece que es una idea importante. Ah, sí, muy bien. A mí me encantó el slide pasado que era nuevas realidades, nuevas normalidades. Y todo se enmarcó en eso. Y la verdad es que lo que pasa es que fue formato digital, o sea, Ahí no me vas a venir. pero estuvo muy bien. Repíteme la frase, por favor. Nuevas realidades, Nuevas nuevas normalidades. Bueno, yo creo que con eso ya podemos dar por terminado nuestro panel. Trabajamos arduamente. Agradecer a la Reina, a Maribel, a Luis Fernando. Lamentando que no haya podido venir Blanca de Colombia. Así que un aplauso Y a agradezco todos. también. Y el desarrollo de la Casa de Estudio del Mundo. Una propuesta, hablando del trabajo en red, sería importante que pudiéramos tener un contacto Yo le pasé una foto a la